Secundaria primer grado. Lengua materna. Puro cuento. En esta nueva etapa de su vida que están iniciando, encontrarán más conocimientos y nuevos retos. Les doy la bienvenida a la programación de regreso a clases para el ciclo escolar 2020-2021, que será a través de clases, recursos en línea y, en nuestro caso, con nuevos programas de lengua materna de primer grado. Yo soy Iraí Mendoza y soy una de sus maestras de lengua materna. El tema de esta sesión es leer diversos géneros narrativos, el género policíaco, ciencia ficción, fantasía, entre otros. Un tema ideal para iniciar y acercarte a la lectura. Recuerden que esta clase es un recurso de apoyo para abordar el tema, el cual podrán revisar en su libro de texto gratuito. Los materiales que van a utilizar en esta clase son su cuaderno, un bolígrafo y su libro de texto de lengua materna. Les sugiero realizar algunos apuntes como ideas principales, dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la clase. Todo esto podrán resolverlo al consultar sus libros de texto o al reflexionar en torno a los retos propuestos. Si por alguna circunstancia no pueden ver completo el programa o si quieren volver a verlo, les recuerdo que se repetirá. Ahora los invitamos a observar y reflexionar. Como pueden observar la imagen, esta representa un cuento clásico que seguramente leyeron, les contaron o vieron una película de él. Ahora lean y piensen. ¿Cómo se llama el cuento? ¿De qué trata? ¿Quiénes son los personajes y cuáles son sus características? ¿Dónde se desarrolla la historia? Ahora veamos la siguiente imagen y contesten. Al momento de leer, ¿cómo eligen qué leer? ¿Qué les interesa del texto? ¿Leen igual un texto que les gusta o uno que les dejan de tarea? ¿Qué tipo de textos les gustan más? ¿Buscan las palabras que no entienden? Bien, ahora reflexionemos. ¿Qué es la lectura para ustedes? ¿Cuál es su estrategia para leer y recordar aspectos importantes de la lectura? Veamos si alguna de las estrategias de comprensión de lectura coinciden con las de ustedes. Tomen nota de ellas para saber si ya hacen uso de ellas o si pueden comenzar a integrarlas. Las estrategias son que identifiquen fecha o época en la que se desarrolla la historia, hechos y situaciones, personajes, nombres y características, resuman la historia lo más fielmente. Seguramente se les vienen a la mente otras historias. Después, exploren o analicen quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué de la narración, definiciones o conceptos que no entienden, datos o información que no vienen en el texto. A partir de ello, entenderán las motivaciones de los personajes, buscarán lo que no entendieron y otros aspectos. Luego, recuperen ideas y conceptos en mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros comparativos, pues ello les ayudará a organizar la información y su importancia. Finalmente, respondan dudas y compartan. ¿Qué tanto entendieron de la lectura? ¿Solucionaron sus dudas? ¿Aprendieron algo nuevo? ¿Qué opinan las y los otros del texto? Pues esto les ayudará a tener una opinión completa de lo que leyeron, pero si además comparten su opinión con otras y otros, seguramente su campo de entendimiento acerca de la lectura se ampliará. Como escucharon, estos 4 pasos nos ayudan a comprender más ampliamente una lectura. Pueden identificar los detalles y recordarlos como el autor lo menciona. Explorar el texto por medio de preguntas sobre el tema o el autor. Organizar la información ayudándose de mapas mentales, cuadros o esquemas. Expresar su opinión, comparar sus ideas con las del autor y crear su propia opinión sobre la lectura y el tema. Seguramente recordaron aspecto de lecturas
que les han gustado y entendieron algunas más que otras. Ahora, los invito a pensar sobre lo siguiente. ¿Cómo creen que las narraciones y los cuentos se relacionan con su vida? ¿Conocen la vida o historias de personas que podrían escribirse en cuentos? Ahora veamos el siguiente video para entender de dónde vienen los cuentos y quiénes fueron los primeros en recopilarlos de forma escrita. Veamos. El cine ha retomado cuentos clásicos que se han convertido en películas famosas como Blancanieves o La Cenicienta. Pero, ¿sabes quién escribió esos cuentos? En el siglo XVII en Francia se popularizaron las fábulas de Jean de La Fontaine. En estas, los personajes son representados por animales con características humanas y su propósito es dejar una moraleja o una enseñanza. Posteriormente, otro escritor francés de la época, Charles Perrault, recuperó de la tradición oral relatos que después publicó en un libro llamado Cuentos de mi madre Oca, que incluía, entre otros, El gato con botas, Pulgarcito y Cenicienta. En ellos, Perrault retomó el uso de la moraleja que hacía Jean de La Fontaine. En el siglo XIX, en Alemania, dos hermanos dedicados al estudio de la cultura y el idioma, Jakob y Wilhelm Grimm, se dieron a la tarea de recolectar cuentos y leyendas que se contaban en los pueblos y aldeas más alejados de la ciudad. Los hermanos Grimm recorrieron Alemania preguntando a la gente historias y cuentos que sabían. Algunos relatos eran muy conocidos, pues circulaban en forma de pequeños libros de fabricación casera, similares a las historietas que se publican hoy en día. Los hermanos Grimm recopilaron los cuentos principalmente de una mujer llamada Pastora y los editaron en un libro titulado Cuentos infantiles y caseros, que se publicó en el año de 1812, mientras que en México se peleaba la Guerra de Independencia. De esos cuentos son muy conocidos Hansel y Gretel, Blancanieves, Pulgarcito y La Bella Durmiente. Muchos de los cuentos recopilados por los hermanos Grimm también se encontraban en la obra de Perrault. Al paso de los años, los cuentos han sido adaptados para ser leídos por todas las personas, especialmente los niños de hoy. Como observaron, los primeros cuentos se divulgaron de forma oral y fueron algunos escritores que decidieron recopilarlos para que no fueran olvidados y luego los publicaron para que muchos los leyeran. Reflexionemos. ¿Les han contado una historia o han leído una con la que se hayan identificado? ¿Creen que la narrativa de un cuento puede aplicarse en su vida diaria? ¿De qué manera? Si han escuchado o leído una historia con la cual se han identificado, es porque se relaciona con situaciones de la vida cotidiana, sin importar al subgénero que pertenezca. El primer subgénero que veremos es el de fantasía, pero antes, démonos un momento para leer. Háganlo conmigo. Como a 1 kilómetro de su casa, y no más, había entrado Caperucita Roja en el bosque, siempre dentro del sendero cuando se encontró con un lobo. Caperucita Roja no sabía que esa criatura pudiera hacer algún daño, y no tuvo ningún temor hacia él. Buenos días, Caperucita Roja. Dijo el lobo. Buenos días, amable lobo. ¿A dónde vas tan temprano, Caperucita Roja? A casa de mi abuelita. Y dime, ¿qué llevas en esa canasta? Ahora reflexionemos. ¿Recuerdan el cuento completo y qué características tiene? Lo cierto es que Caperucita Roja pertenece al subgénero fantástico. Veamos algunos de sus elementos. Características del cuento fantástico. Historias que se distinguen por la magia y elementos utópicos. Situaciones ideales pero difícilmente reales, pues lo que puede ser irreal se presenta como real. Otros aspectos son el misterio, la intriga, la magia. Personajes, seres y objetos mágicos o irreales representativos del mundo real. Hay un aprendizaje y reconocimiento de nuestra vida en cada historia, no importando el tipo de personajes, ambiente o trama, siempre nos enseñarán algo. ¿Conocen algún cuento además del que leímos? Ahora hablaremos de uno de los subgéneros que se derivan de la fantasía y que a muchos les fascinan. Sí, están en lo cierto. Hablamos de los cuentos de terror. Volvamos a leer juntos. Presten atención a lo siguiente.
La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, ya sola, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. Levántelo a la luz, le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. Reflexionemos. ¿Qué les hizo sentir la narración? ¿Recuerdan algún cuento de terror en específico? Si es que no reconocieron el extracto de este famosísimo cuento, se los digo ahora. Su autor es Horacio Quiroga y se llama El almohadón de plumas. Ahora sí podemos saber más acerca de este subgénero. Veamos. Características del cuento de terror. En las historias suelen aparecer muertos que vuelven a la vida. Los ambientes son oscuros, abandonados, solitarios, fantasmagóricos, tenebrosos. También se presentan pesadillas, muerte, fantasmas, además de cosas, personas o situaciones de miedo. Hay personajes o seres irreales, con aspectos que crean miedo en la mente humana. Fantasmas, vampiros, brujas y entes paranormales. ¿Alguna vez habían leído cuentos de terror? Seguramente recordarán alguno o quizá recuerden alguna película, serie o historia terrorífica que su familia les haya contado. Ahora les propongo un reto. Pregunten a sus familiares si recuerdan un cuento de terror. Después, piensen en qué sintieron o cuáles son las emociones que les generó este subgénero. Por último, les pregunto, ¿qué subgéneros de los que acabamos de ver prefieren ustedes y por qué? Para cerrar este tema, las y los invito a ver el siguiente video. Presten mucha atención porque tendrán que cumplir un reto. En la actualidad existen libros de cuentos para todos los gustos y constantemente surgen nuevos títulos. Algunos libros de cuentos clásicos, como La Cenicienta o Aladino y la Lámpara Maravillosa, han sido leídos por niños y jóvenes de todo el mundo y hoy en día siguen interesando al público infantil a pesar que se escribieron hace siglos. Estos cuentos, que al principio fueron transmitidos de manera oral, expresan sentimientos, problemas, angustias y alegrías que viven los seres humanos, como el amor, el miedo y la felicidad. La producción de cuentos no se ha detenido, pero su estilo se ha ido modificando, ajustándose a las circunstancias actuales, y aunque muchos de los cuentos clásicos se han adaptado, no han perdido su esencia, por lo que podemos seguir llamándolos clásicos. Como observaron, los cuentos están hechos de un poco de imaginación y otro poco de situaciones inspirados en lo que pasa en la vida real. Ahora sí pueden contestar el reto que les propongo. A partir del video que vieron, recuerden alguna situación que vivieron de pequeños, en la que hayan imaginado alguna historia, y escríbanla. No debe de ser muy larga. Al final, respondan estas preguntas. ¿Qué elementos de los subgéneros tiene su narración? ¿De qué subgénero escribirían un cuento en la actualidad y por qué? Ahora que ya respondieron las preguntas, les hablaré del subgénero policíaco. Algo que caracteriza a este subgénero es que desde el inicio presenta la incógnita que debe ser resuelta al final, cambiando así la narrativa tradicional. Características del cuento policíaco. Sus historias siempre involucran un crimen, ficticio aunque puede ser basado en hechos reales. Proporcionan una serie de pistas y hay uno o varios investigadores que resuelven el caso. El ambiente por lo general es urbano y el espacio es cerrado. Los detectives cuentan con un ayudante, quien además sirve como narrador de la historia. Otra característica del subgénero policíaco es que el detective utiliza métodos para resolver el caso. Son procedimientos basados en la observación, el análisis y la deducción. Acompáñenme a leer un extracto de Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Recordé entonces que en un frutero
que llevaba sobre la cabeza una gran cesta de manzanas. Había estado a punto de derribarme accidentalmente cuando pasábamos de la rue C, a la que recorríamos ahora. Pero me era imposible comprender qué tenía eso que ver con Chantilly. Se lo explicaré, me dijo Dupin, en quien no había la menor partícula de charlatanería. Y, para que pueda comprender claramente, remontaremos primero el curso de sus reflexiones, desde el momento en el que le hablé, hasta el de su choque con el frutero en cuestión. Reflexionemos. Les invito a ser detectives, a que busquen el cuento de los crímenes de la calle Morgue, para que de esta manera puedan resolver el misterio de Poe. No cabe duda de que el subgénero policíaco es uno de los que presentan mayor embrollo, manteniendo así al lector en suspenso y misterio. El último subgénero narrativo que verán hoy es el de ciencia ficción. ¿Se imaginan la primera vez que el hombre viajó a la luna? ¿O cuando por primera vez pudieron escuchar la voz de las personas en la radio? Julio Verne, Mary Shelley y entre otros pudieron anticiparse a través de sus historias a los avances científicos y tecnológicos que hoy observamos con frecuencia, además del impacto que tienen en la humanidad. La ciencia ficción es el subgénero narrativo que tiene interés sobre el futuro, los avances tecnológicos y científicos. Características del cuento de ciencia ficción. Sus historias pueden desarrollarse en presente, pasado o futuro. Los escenarios pueden ser terrestres o extraterrestres. Los personajes son antropomorfos, es decir, se asemejan a las características humanas. Sus temas principalmente son sobre ciencia y tecnología, viajes al espacio, apocalipsis, utopías y distopías. Ahora los invito a que realicen lo siguiente. 1. Observen en casa un objeto que llame su atención. 2. Imaginen qué aportaciones tecnológicas o científicas podrían atribuirle. 3. ¿Cómo llamarían a su invento? 4. ¿Tienen beneficios en su vida diaria? 5. Dibujen su invento y, si pueden, escriban sobre él una historia en una hoja. En el papel de detective que se les invitó a realizar, los reto a que investiguen lo siguiente. Comenten en su casa con sus familias algunas películas de ciencia ficción que les haya gustado y digan por qué. La narrativa de ciencia ficción promueve mucho nuestra capacidad de creación. Por ejemplo, cuando alguien escribe sobre algo que creemos que nunca podría pasar, está sucediendo en la mente de un inventor, pero abre la imaginación a un sinfín de posibilidades. Después de este recorrido, los invitamos a resolver un reto muy sencillo. Observen las siguientes imágenes. Debajo de cada imagen hay un número que ustedes deberán colocar en los espacios vacíos. Estos números deberán ser repetidos solo 2 veces. ¿Lo hacemos? Genial, lo han logrado. Ahora los invito a que reflexionen sobre lo siguiente. ¿Qué pasos pueden usar para leer? ¿Cuántos y cuáles subgéneros se abordaron? ¿Qué subgénero les gusta más? Para cerrar lo anterior, los invito a revisar las lecturas de los libros del Rincón, pues encontrarán gran variedad de historia para todos los gustos. En esta clase conocieron los tipos de subgéneros más representativos del cuento y aprendieron a identificar algunas de sus características. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Regreso a Clases. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.